Hablando de cosas raras, Gastón, hemos visto titulares en la prensa, en los medios de comunicación estos días, de que los astrónomos han descubierto una cosa rara en el universo, algo nunca visto, que no se sabe lo que es, y ahora Gastón nos va a decir lo que es. Eh, y esto se descubrió con un radiotelescopio del que hemos hablado a veces. Por cierto, un saludo para nuestro amigo Ángel López Sánchez, Claro, en Australia. Australia, sí. Un En besito. Australia. Con un radiotelescopio muy curioso que es un precursor del SKA, el Square Kilometer Array, el Murchison Wideband Array, que es una serie de antenas, ¿no?, que hay en el desierto en Australia occidental. Ahora, lo curioso de esto, claro, aquí ves la potencia de realmente poder registrar la variación del campo electromagnético de la luz que te llega, que con la luz no podemos hacerlo, solo podemos medir el fotón, pero cuando tú puedes detectar la onda, puedes registrar la onda, la potencia que te da eso es alucinante, porque o sea, estos son, efectivamente, como dice Sara, un montón de antenas, que parece un montón de antenas puestas en el suelo, pero es que puedes hacer imagen con eso. O sea, no solo una antena que recibe señal, sino que lo puedes apuntar. Lo puedes apuntar a diferentes partes del cielo. Y tú dices, ¿cómo puedo apuntar esto si no se mueve? No, no se mueve nada. Tú apuntas por software. Además, apuntas a posteriori. Tú tienes todos los datos ya recogidos, ¿no? Esto tienes grabado la información cada antena del campo electromagnético en función del tiempo, el voltaje en función del tiempo, ¿no? Y entonces tú puedes coger esos datos y apuntar a diferentes partes del cielo haciendo, se llama beamforming la técnica, es una cosa un poco rara, pero simplemente lo que hace es hacerlas interferir, o sea, sumar las señales de las diferentes antenas, tienes muchísimas antenas, y las sumas con diferentes retardos. Y según cómo sean los retardos, estás apuntando a diferentes partes del cielo. Porque cuando te llega una onda, si la onda viene justo de encima, viene una onda plana, y entonces todos reciben al mismo tiempo la misma onda. Pero si la onda viene oblicua, ¿no? Viene un frente de onda plano, imagínate que viene plano, pero viene oblicuo, entonces va a llegar primero a unas antenas y después a otras. Entonces tú puedes tunear eso, tú puedes coger tus datos y sintonizarlos para mirar diferentes partes del cielo. Eso me parece increíble. Es como coger el cielo, meterlo en una cajita y luego lo puedes ver. No sé, es una cosa muy rara. Pero este tipo de cosas las puedes hacer cuando realmente tienes esa capacidad de medir, de tener la onda. Entonces puedes hacer interferencias, puedes apuntar a diferentes partes, puedes hacer imagen. Te da una potencia increíble. Estamos tan limitados por la posibilidad, o sea, el hecho de que vemos la luz como partícula, como un fotón que llega y ya está, que no vemos todo esto. Y bueno, pues son las cosas que se pueden hacer con ese tipo de... Claro, con SKA se podrán hacer mucho mejor, ¿no? Pero aquí ya se pueden hacer algunas cosas. Y esto es un paper que salió en Science de Natasha Hurley Walker, que es la primera autora, que es una investigadora muy potente que trabaja con este instrumento, ¿no? Y Gastón, pues se dedicaron a mirar en el archivo diciendo, vamos a hacer Esto no es que de repente aparezca, tú estás observando y, oh, hay una cosa rara. Como muchos de los descubrimientos de los que venimos hablando en las últimas semanas y meses, ¿no? En general, muchos de los descubrimientos, tanto en ondas gravitacionales hoy en día como astronómicos, corresponden a revisión de archivos, revisión de datos tomados por, a veces, de décadas anteriores. En este caso también es la revisión de unos datos de un espectro de emisión que es en radiofrecuencia. Estamos hablando de radioantenas, ¿no? Estamos hablando de radiotelescopios, pero dentro, cuando uno habla de radios, se está hablando de diferentes bandas de frecuencia, subbandas de frecuencia dentro de radios. Y cada banda de frecuencia, por ejemplo, no es lo mismo hablar de, para dar un ejemplo, cuando vemos la imagen de un agujero negro como el de M87 Estrella, el radiotelescopio de Event Horizon Telescope, esa es una radioimagen, pero estamos hablando de 230 GHz, ¿no? Estamos hablando de esa frecuencia. Acá estamos hablando de una banda de menor frecuencia, una banda de menor frecuencia dentro del radio, que estamos hablando de centenares de megahertz, estamos hablando de esa frecuencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, cada fenómeno astrofísico, cada proceso físico genera diferentes, en el bestiario de radiaciones que recibimos, algunos son en infrarrojo, en rayos gamma, rayos X. Bueno, y dentro de las radio hay una banda que es susceptible a algún tipo de eventos que no es tan luminosa, porque no tenemos tantos eventos como en los rayos, en los radios de frecuencia más alta. Acá estaban mirando una banda de radio más baja, de frecuencia más baja, y lo que vieron es que había una señal curiosa, que es una señal que pulsa cada 18,18 minutos, grosso modo 20 minutos, 3 veces
por hora. Hay una señal con una dada frecuencia de 18.18 minutos que en radio, y que aproximadamente viene de 1,3 kiloparsec, eso es decir, más o menos 4.000 años luz de distancia. Esto es nuestra galaxia, por supuesto, acá nomás. Pero son 4.000 años luz de distancia. Hay una fuente en radio, en frecuencia baja. ¿Está en la dirección hacia el centro, te suena? La verdad que no sé la dirección exactamente. Pero está en el plano de la galaxia, en cualquier caso. Sí, está en el plano. Vale. Este objeto pulsa a una frecuencia baja, ¿no? Más hay dos frecuencias. Está la frecuencia de emisión, que estamos hablando del radio, pero después está la frecuencia del pulso. Estamos hablando de otro tipo de frecuencia. La frecuencia del pulso es de 18,18 minutos, ¿no? Y aparte, esa es como, pensemos como en un faro que cada tanto te emite, te da luz a vos, y ese pasaje de la luz, que aparece cada 18 minutos, un poco más, dura más o menos unos pocos segundos, 30 segundos o algo así. Pero encima, perdón, sí. No, iba a decir que esto se parece mucho a lo de los púlsares, solo que los púlsares es cada fracciones de Mucho más segundo, Exactamente. o incluso milisegundos algunos de rápido, ¿no? Y aquí estamos hablando de algo parecido a eso, pero mucho más lento. Cada 20 minutos. Y probablemente muy parecido a eso, ese es el punto. Ahora bien, la frecuencia es bien distinta. Como decís vos, un pulsar lo puede hacer en una décima de segundo, cada tanto, o menos, cada vez más rápido. Es algo que emite mucho más rápido. Un pulsar, recordemos, es una estrella de neutrones que emite en una dirección y ese haz de luz nos pega a nosotros cada tanto. Entonces es literalmente un faro, pero mucho más rápido. Esto es algo muy parecido. Emite en el radio y en una franja bastante amplia, cada 18.18 minutos, y encima ese spot de luz que nos da cada tanto dura unos 30 segundos, algo así, y a veces adentro de ese spot de luz hay como fluctuaciones de medio segundo más energéticas. Es como que no es constante esa luminosidad, y eso va cambiando con un tipo característico de algunas horas. Entonces, repito, es cada 18,18 minutos, nos da una luz, el pasaje se dura unos segundos y encima hay como unas fluctuaciones muy luminosas de medio segundo. Entonces la pregunta era, ¿qué puede dar origen a esto? Porque se discutió mucho acerca de qué astro puede dar origen a una emisión tal en tal banda, con tal frecuencia, que es una frecuencia muy, muy baja, porque como bien dice Héctor, los pulsars son más rápidos. Entonces, bueno, hay como diferentes posibilidades, pero hay una cosa, perdona, sobre la frecuencia en particular de las ondas de radio, de emisión, que dices que es baja frecuencia. Esto son frecuencias, bueno, como las de las emisoras FM, en torno a, no sé si... Sí, los megas, sí, megahercios, de 100 megahercios, 80 megahercios por ahí, que son frecuencias que son muy interesantes para estos proyectos porque es donde esperas encontrar la señal de la época de la reionización, ¿no? De las primeras estrellas, este tipo de... y lo hemos hablado en el contexto de este experimento también en Australia, el EDGES, ¿no? Para buscar esa señal de la época de la... Para hacer cosmología y no astrofísica, digamos. Sí, el amanecer cósmico. Sí. El amanecer cósmico, exacto. Es como las primeras estrellas en las cuales hubo esa etapa de reionización de la que hablamos no hace muchas semanas, de hecho, ¿no? Esa suerte de reionización en el sentido de, el universo hizo recombinación cuando tenía 380.000 años, Z igual a 1100, y luego mucho más cuando aparecieron las primeras estrellas. Esa radiación, en particular ultravioleta, reioniza el hidrógeno del universo cuando el universo ya se enfrió y creció lo suficiente como para que eso no haga que este vuelva a ser opaco. Estamos hablando ahí ya de un redshift del orden de 6, bueno, es un largo periodo en realidad. La pregunta entonces es ¿qué puede ser eso? Y medio que ellos lo adelantan como una posibilidad en el abstract. Pero bueno, y la idea es que puede ser una magnetar muy particular. ¿Y por qué puede ser una magnetar? La magnetar... esta se llama magnetar, sería una de periodo ultra lento. Pero primero recordemos qué es una magnetar y por qué respondía antes a lo que decía Héctor, que esto puede ser algo muy parecido a un pulsar, porque las magnetars son, al igual que los pulsares, son estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones muy particulares, que son aquellas que cada tanto nos dan su faro a nosotros. Pero las magnetars son estrellas de neutrones tienen de un campo magnético extremo. Ahora vamos a hablar de qué significa extremo. Ayer tuiteé un par de comparaciones porque cuando decimos extremo es extremo. Pero son estrellas de neutrones, son objetos muy densos, estamos hablando de una masa de
más de 10 a la 25 kilogramos, el doble de eso o 4 veces eso. Es mucho menor que la del Sol, por ejemplo, que una estrella del tamaño del Sol, pero es mucho, 10 a 20, en 20 kilómetros nada más. Tiene casi menos que densidad que un agujero negro, pero son muy, muy, muy densos. Para que nos demos cuenta, ya que hablábamos de montañas y de la Patagonia, sería como si yo tomase una cucharada de la materia de la que está hecha una estrella de neutrones, que a veces se llama neutronio, eso pesaría lo mismo que el monte Aconcagua entero. Eso es extremadamente denso. Entonces, esos son objetos muy densos, son neutrones muy apretados, pero adentro tienen un montón de fases distintas, de las cuales se conjetura y se estudian muchas cosas, pero no podemos estar, afortunadamente, después discutimos por qué, cerca de una magnetar. Esta está a 4.000 años luz, si es que es esto, y adentro las estrellas de neutrones no son solamente neutrones, adentro tienen otra fases superfluidas, porque si bien son tan a alta temperatura, están a mucha presión, y entonces en particular puede haber protones dando vueltas, son cargas que generan campos magnéticos. Lo importante es que las magnetars son estrellas de neutrones, pero con campos magnéticos muy, muy intensos. Estamos hablando de 10 a la 15, o 10 a la 14, 10 a la 15 Gauss. Para que nos demos cuenta, el campo magnético de la Tierra en la superficie de la Tierra es más o menos medio Gauss, oscila un poco, pero más o menos, ¿no? El magneto con el que la casa de empanadas que uno pega en la heladera, en el refrigerador, esos son 100 Gauss más o menos. Esto estamos hablando de 10 a la 14 o 10 a la 15 Gauss. Estamos hablando de 13 órdenes de magnitud, 10 billones, en el castellano, 10 billones de veces un magneto de... Había varias analogías, por ejemplo... creo que estos que levantan coches en los desguaces, creo que esos son del orden de 1000 Gauss. O varios. Puede ser porque me sorprendió saber que los más energéticos que uno se hace en la Tierra no son más que 100 veces eso, ¿no? Sí, puede ser. Esto es terrible, estamos hablando de 10 a la 15 Gauss, 10 a la 14, 10 a la 15 Gauss, o 10 a la 11 Tesla, que equivale a 10 a la 15 Gauss. Es tremendamente magnético. Por ejemplo, hay dos que me gustan mucho, una para el público general y otros para los físicos. Para el público general es si uno pudiese una magnetar de acá, entre la Luna y acá, entre estos 380.000 kilómetros que nos separan, en la mitad de camino entre la Luna y acá, una magnetar ahí borraría de un plumazo todas las tarjetas de crédito del planeta y todas las memorias magnéticas del planeta. Una magnetar mucho más cerca, no más cerca que eso, sino cerca acá, unos 100 años luz, sería tremenda para la vida en la Tierra, no directamente, sino indirectamente, porque destruiría la capa de ozono inmediatamente y nos moriríamos en poco tiempo. O sea, son objetos muy, muy energéticos. Bueno, no, porque estas magnetars pulsan mucho, en realidad, no una magnetar en sí, sino lo que pueden llegar a pulsar. Porque son muy, muy magnéticos. Pero hay una para físicos que me gusta mucho, que es la siguiente. Uno sabe que el campo magnético tiene una densidad de energía, ¿no? Grosso modo dada por el campo magnético al cuadrado. La densidad de energía de una magnetar tan cerca de ella es tan grande que es 10.000 veces más que la densidad de energía que está en el plomo debido a la fórmula mc². O sea, estamos hablando de un kilo de plomo convertido en energía es 10.000 veces más chico que solo la energía concentrada en esa misma región del espacio por el campo magnético de la magnetar. Son tremendamente energéticas, lo cual las hace tremendamente también difíciles de ver. Parece paradojal, porque uno dice, bueno, si hay más campo magnético, sus efectos serán más fuertes. Es cierto, pero viven muy poco, porque gastan mucha energía. Entonces una magnetar deja de serlo en 10.000 años, o 100.000, o decenas de miles de años. Lo cual hace que estos objetos se crean y mueren muy rápido. Escalas galácticas, escalas estelares, eso no es nada de tiempo. La humanidad tiene 10.000 años. Bueno, tiene más que eso, pero digo, estamos hablando de la escritura, ¿está bien? La historia tiene ese tiempo. Entonces, diría Nefertiti. Entonces, estamos hablando de tiempos históricos, en la vida de una estrella no es nada. Y esos, entonces es muy difícil verlos, porque objetos que se mueren muy rápido, dejan de ser lo que son muy rápidamente, dejan de ser magnetars, son estrellas de neutrones, pero no son más magnetars, son muy difíciles de ver. Por eso es que hay fuentes detectadas, pero son pocas, hay decenas de fuentes detectadas. Bueno, la idea es que estas magnetars, aparte de tener estrellas de neutrones con campo magnético muy fuerte, son también de rotación más lenta. Son como pulsars, pero en lugar de rotar tan rápido, como 10 veces por segundo, rotan del orden de los segundos, pueden rotar varios segundos. Ahora, esto es una fuente de 18,18 minutos. Las magnetars fueron predichas teóricamente primero, a principios de la década del 90, por Duncan y Taylor, si no me acuerdo, Duncan y Thomson, si no me acuerdo mal, 92, 93. Y
Luego fueron observados candidatos a ser magnetar. Hay diferentes tipos de magnetar, ¿no? Por ejemplo, hay unos que se llaman Soft Gamma Repeaters, SGR. Está el SGR 2820 o algo así. Ese fue un fenómeno en el 2004, si no me acuerdo mal, que emitió mucha energía. Creo que una de las fulguraciones de rayos gamma más energéticas que hayamos recibido. O sea, hay varios eventos asociados a magnetarse. En los últimos años hubo varios, recordarán quizá alguna noticia. Bueno, esto podría ser entonces, una de las hipótesis es que se trata de la primera vez que se ve una magnetar de este tipo, que se llaman, tengo que traducir, sería como de frecuencia ultra lenta, ¿no? Ultra low frequency. Esa es la hipótesis más favorecida. Y sería la primera vez que se ve uno de estos. Está acá nomás, 4.000 años luz, pensemos. El centro galáctico está a 25.000 años luz, estos son 4.000 años luz, acá nomás. Hay agujeros negros más cercanos que eso, digamos, ¿no? Pero igual aún así es cerca, relativamente cerca. Bueno, esa es un poco esta famosa nueva, pero no estamos seguros de qué se trata. Nunca nadie había visto un objeto en este sentido extraño. Extraño en su acepción de nunca habíamos visto uno. No extraño en que no hay ninguna forma de explicarlo. En ese sentido, extraño. Pero es algo que Sara no podría observar con su telescopio, lamentablemente. Sepámoslo. Sépanlo ustedes. Sí, ¿no? Y sobre todo un punto clave, ¿no? Como habéis comentado antes, ¿no? Este es el gran trozo del espectro de frecuencias que estaba muy mal explorado porque lo ocupamos los humanos en enviarnos señales de radio. Estamos hablando, estos son entre 80 MHz y 110 o así, está la banda de radio de FM. Voy a decir que a día de hoy está bastante peor usado que hace 20 años. Es cierto lo que dice Francis, es una banda humanamente poblada y en el cielo poco poblada comparada con otras franjas de radio, más alta energía, donde hay, por ejemplo, más emisión en el centro galáctico que viene en frecuencias más altas dentro del radio todavía. Hay fenómenos físicos, bueno, pulsars típicamente, que están en estas bandas más bajas, pero bueno, son menos pobladas, es una franja de radio menos poblada para los astros y más poblada para los humanos. Y eso, Gastón, que quizás más que menos poblada es que es menos explorada. O sea, porque también, como te tienes que ir a un lugar del mundo donde la cadena emisora de radio más cercana esté a 1000 kilómetros, pues te encuentras con que hay muy pocos lugares del mundo donde ocurre eso. Entonces tienes que irte a una zona de Australia, ahí en el suroeste de Australia, completamente alejada de la costa. Gobierno de Chile y Argentina, oigan este clamor de Francis Villatoro y armemos una radioantena en la Patagonia. Y eso que, como esta es una cosa tan poco explorada, pues estamos empezando a observar algo curioso, y es que hay objetos en esa banda, porque pensábamos que estaba muy vacía porque no habíamos mirado nunca ahí, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú no miras a un lugar, la primera vez que miras, todo lo que te encuentras parece nuevo. Porque, y de interpretar esos objetos, claro, son objetos aparentemente únicos, pero yo creo que en 10 años vamos a tener cientos o miles de señales en estas bandas de frecuencia de este tipo de objetos y vamos a caracterizar todos los patrones, y entre ellos es posible que haya algunos objetos nuevos no observables en otras bandas de frecuencia, ¿no? Porque aquí parece que esto es un magnetar como los que ya hemos observado en otras bandas de frecuencia. Lo que pasa es que tiene, pues eso, unas características de periodo, etcétera, más lentas, ¿no? Su frecuencia es ultra baja, ¿no? Como ha dicho Gastón. Pero puede que acabemos encontrando objetos que no se pueden observar en otras bandas. Claro, y es importantísimo eso, porque si uno tuviese una suerte de estadística sobre su presencia, puede empezar a acotar modelos de su formación, en cuánto viven, porque, por ejemplo, cuánto vive una magnetar es una cosa que sabemos por los modelos predecimos, en 10 a la 4 o un numerito 0,6 por 10 a la 5 años tienen que decaer sus campos magnéticos. Entonces, eso no lo vamos a poder, no estaremos acá para chequear eso. Pero sí sabemos cuántas se tienen que formar y entonces cuántas ya no tiene que haber. Entonces, en función de su población podemos un poco comprobar también lo que creemos entender de su estructura, de cómo están hechas, por qué mantienen su campo ese tiempo y no más o menos, ¿no? Pues nada, muy interesante. Entonces probablemente es una magnetar. Recuerdo que hubo una noticia hace poco de que habían identificado, creo que salió publicado en Nature, el origen de un FRB, esas ráfagas rápidas de radio que son
tan misteriosas que siempre las vemos en otras galaxias, porque se había identificado una en nuestra propia galaxia y parecía estar asociada con una magnetar. Sí, sí, o sea, exactamente. Sí, eso fue el año pasado, si no me equivoco, al principio del año pasado o el anterior. O sea que, bueno, que son objetos pues muy, muy interesantes, ¿no? Que pueden ayudarnos a explicar. Es que en general las magnetars emiten en radio, emiten en X, emiten en gamma también y emiten en una gran banda de frecuencias, ¿no? En todo lo que no ve Sara. Exacto. Telescopio. No, pero por eso digo, están estos fast radio burst y también los soft gamma repeaters también, ¿no? Que son en gamma y no son en radio y también son se deben a magnetars. A ver, si yo entiendo bien, habían buscado primero en un archivo de datos de 24 horas, una base de datos de 24 horas. Y después de identificar este objeto y encontrar que tenía esta pulsación periódica, entonces fueron a años de datos. Y claro, no siempre tienen datos en los que pueden ver este objeto, pero donde donde ellos predecían que debía haber un pulso, ahí aparecía un pulso. O sea, que lleva ahí mucho tiempo, no es una cosa que apareciera ahí de repente, ¿no?